Bueno, vamos a ver packaging, relación tecnología y diseño, o el diseño con la tecnología en este caso. Eh, y digo esto porque... Profe, Sí, perdón. ¿graban la clase por las dudas? El que quiera que grabe. ¿Quién habló? Está grabando. Ah, bueno. Ah, entonces no voy a decir malas palabras. Eh, bien. Eh, este tema ¿qué es? Porque yo lo pongo así en estos términos y con esas características, eh, por el hecho de que estamos acostumbrados a utilizar el término packaging, también de un modo a veces ambiguo, por lo menos ambiguo. Ya sabemos que viene del inglés y todo eso, todo eso ustedes lo saben, digamos, y yo también. Pero vale la pena recordarlo y reforzarlo como tal. Porque también es todo esto, base, envoltorio, paquete, recipiente, receptáculo, embalaje, que recibe en forma directa el producto con la finalidad de protegerlo, asegurar su conservación e identificarlo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué tiene que ver con el diseño de comunicación visual? Yo lo pongo en esos términos, en este sentido. Si el diseño de comunicación visual es como que se dedica o se ocupa o se preocupa por otra cosa, no por algo que recibir en forma directa el producto, protegerlo, asegurar la conservación, etcétera, etcétera. Y entonces, y bueno, están esas franjas intermedias que tienen las especificidades de las disciplinas. El packaging está en esa franja intermedia, que está entre el diseño industrial o la ingeniería industrial en muchos casos, y el diseño de comunicación visual, porque por ahí es donde ha derivado esta amplitud del concepto de packaging. Eh, y si nosotros vemos por qué le decimos packaging y por qué tiene tanta importancia en esta disciplina, ya que sus principios no han arrancado o no son de esta disciplina, más allá de la artesanía y el diseño en términos generales o el arte de las cosas, este producto es típico como principio del diseño industrial. Es cuestión de, a ver, es elemental. Es una bolsa de polietileno, un tetrabric, un producto una caja de cartón, y que cuando se inventó, cuando se diseñó, como tantos otros envases, nació con el cartón pelado, digamos, sin ningún tipo de inscripción. Y más después resulta que se le inscribió la leche, digamos, los mensajes visuales, la marca, etcétera, etcétera. Entonces, empezó a tener el packaging una derivación prácticamente hacia lo comunicacional. Es el gran vendedor de los productos. Y con esto les comento algo. Fíjense cómo han cambiado las cosas en algún par de décadas o algunas más. En el año 94, cuando arrancó la carrera de diseño gráfico, en primer año estaba un señor que es arquitecto, ya viejito, arquitecto, diseñador, que se llamaba Guillermo González Ruiz, y lo que pasa es que se ha dedicado toda la vida al diseño gráfico, y él dijo, nadie compra, fíjense la máxima que decía en el año 94, cosa que era real, nadie compra un jabón por el lindo logotipo que tiene. Y habría que ver si realmente hoy día es verificable eso. ¿Cuántas cosas se compran por el lindo logotipo? O en todo caso, para decirlo mejor, por el valor de marca, digamos, más que por el dibujo del logo. Pero bueno, con esto quiero decir que estos dos componentes, uno de ellos, que antes no existía, que es este de abajo, en realidad empezó a aparecer y a adoptar una importancia fundamental. Los componentes son funcionales, de protección, transporte, etcétera, del producto, y comunicacionales,
que es la parte que toca a esta disciplina, digamos. Y de ahí que lo incorporamos de este modo, inclusive con una materia optativa, perdón, no sé si es optativo, ya a esta altura es obligatorio. Seguimos. Como tal, las funciones son de contención, de identificación, de protección, de preservación, de transporte, transportación, se puede decir, estivarlo y exhibirlo. Todas estas características tiene como funciones fundamentales el packaging. Y en este punto es donde prácticamente tiene que ver con ese acercamiento, digamos, en la distancia de como producto funcional de la ingeniería industrial o del diseño industrial y el diseño de comunicación visual. Y, lógicamente, la relación de estas dos funciones, identificar y exhibir, que exceden las funciones básicas. A partir de ahí, adoptan cierto carácter. Y no podemos decir formas, porque las formas son variadas. Le decimos carácter porque también, en parte, tienen que cumplir funciones diferenciales y se las denomina de este modo, digamos. Para lo cual, cada una de ellas tiene una relación más directa y más cercana con diseño y comunicación visual, más allá del material con el que esté producida, digamos. Como paquete, son denominaciones comunes que se utilizan en el mundo comercial industrial y comercial, ¿no? Y también, lógicamente, algunos han pasado o deben pasar hacia quienes trabajan con esto en las distintas disciplinas. Envoltorio, identificado, protege el producto. Embalaje, para transportar unidades. Y ahí es donde empieza a cambiar, porque después tiene determinadas características que en otra placa lo vamos a ver. Las conocidas etiquetas como identificación del producto, que son prácticamente primarias, digamos, dentro de toda la cadena de identificación, y etiquetas envoltorios, que a su vez esas cumplen dos funciones. Para no hacerlo muy largo y demasiado aburrido, esto después va a quedar, yo todavía no lo subí al aula, pero después queda, y tómenlo como una guía, además de algunas definiciones o conceptos que tengan, tómenlo como una guía de búsqueda para indagar un poquito más en lo que tiene que ver con este tema. Las clases de packaging, y esto es muy importante, porque en todas entra esta disciplina. El envase, el packaging primario es el que tiene contacto directo con el producto. Este es absolutamente funcional, independientemente de que también sea comunicacional, por supuesto. Fíjense ustedes cómo será y cómo ha penetrado esta cuestión de la identidad y demás, que parece que fuera una cosa muy totalmente de la disciplina, en productos de diseño industrial. Hoy día ya las cervezas tienen el mismo tipo de envase. O sea, prácticamente todas. Se ha cambiado el envase, por ejemplo, la botella, esa más, no sé cómo decirlo, con un recorrido como tenían las botellas de cerveza hace unos años atrás. Ahora son todas iguales, donde tienen el cuello y ahí hay cierta ruptura y aparece el cilindro. Entonces se identifica además por la forma sin que llegue a tener una marca o un signo identificador de la marca del producto. Esos son envases primarios. Digo, es absolutamente funcional porque en realidad tiene que ser para contener el producto. Después, si arriba, independientemente de la forma, si arriba tiene su marca, lógicamente va a tener esos signos, van a tener otras funciones. El secundario, que normalmente suele ser el envoltorio, que incluye a este primario, y el terciario, que empieza a ser del tipo mayorista, digamos,
nosotros conocemos como el embalaje de la cantidad de productos a nivel mayorista. No solo pasa eso, hay variables en esto. Esto es como bien de principios de la industria, digamos, de los procesos industriales mayores. Yo voy a dar este mismo ejemplo, lo puedo dar cuando ustedes van a comprar un perfume, una crema, sobre todo un perfume, qué sé yo. Fíjense la cantidad de envases, que ya no podemos decir primario, secundario, terciario, cuaternario, y a veces tienen 5. A ver, vamos a entrar a Perfumería Cortázar y vamos a comprar un perfume de determinada calidad. Tenemos el envase primario, que probablemente sea de vidrio, etcétera, etcétera. Eso está en una caja de cartón o cartulina, también. Independientemente de la marca, estoy hablando de la cosa, del producto material, digamos. Después eso, por ahí está dentro de una bolsita de arpillera o algún otro tipo de envase. Estas dos cosas aparecen adentro de otro. Lógicamente me imagino que que como compra mayorista deben haber venido todos en algún embalaje terciario como caja de cartón. Pero cuando están en la exhibición, en la perfumería, esa bolsita de cartón te la envuelven con un embalaje o un papel, un envoltorio con la marca de la perfumería. Yo digo, ¿no? Estoy haciendo una hipótesis de media, digamos. Y a su vez, todo eso adentro de una bolsa de polietileno u otro tipo de bolsa o de cartón, y con eso probablemente te lleves el producto a tu casa. ¿Cuántos packaging hubo en ese acto? Y más o menos 5. ¿Recuerdan cuando, yo no sé si ya parece que pasó mucho tiempo, pero recuerden cuando veíamos los tipos de papel, o que yo dije qué cantidad de papeles tiene un atado de cigarrillo, porque a su vez cada uno de ellos imprimía, o unos cuantos de ellos imprimían en distintos sistemas de impresión. Bueno, acá también está pasando lo mismo. Así que bueno, fijamos esto como primario, secundario y terciario, porque como lo mínimo en términos industriales. Y acá viene otra cosa y nos tenemos que acordar de los famosos soportes de tecnología 1. Celulósicos, plásticos, metálicos y vitrios, que son en la mayoría. Después hay otros, digamos, pero vamos a ver los masivos, los industriales. Y lógicamente las combinaciones. Cuando decimos combinaciones, decimos que un envase que tiene el envase primario es de vidrio, la tapa de ese envase a lo mejor es de plástico o de otro material. Esas son ya las combinaciones. Vamos a ver qué pasa con la geometría, o sea, la forma, para decirlo más en criollo. Normalmente es lo que produce la industria. Después, entre la artesanía y la evolución de todo esto, hay unas cuantas cosas que por ahí no las podemos clasificar por la velocidad y el modo en el cual se produce. Planos, cilíndricos, tubulares y prismáticos. Estos son parecidos, pero los dos del medio son parecidos en cuanto a su geometría, pero tienen algunas características que los diferencian. En el caso de los planos, envoltorios, bolsas y etiquetas, que son un poquito la mayoría de todo esto. En el caso de los cilíndricos, los denominados cilíndricos, porque esa es una nomenclatura que hay que tener en cuenta, como en la relación con la disciplina y la industria, ¿no? Latas y frascos. En cuanto a los tubulares, botellas y tubos. Todos son similares,
en cuanto a geometría, pero esta caracterización con respecto a los materiales, yo por eso puse las figuritas, como para más o menos ilustrar un poquito qué pasa con eso, porque este mundo del packaging, entre otras cosas, es infernal, es inmenso, es gigantesco. Yo solamente estoy tomando una parte. Y los prismáticos, cajas y baldes. Vamos a ver un poquito qué pasa entre la forma y los materiales, digamos, que produce la industria. Papel, en cuanto a láminas, lógico, cartón compacto y cartón corrugado, que marcan diferencia, ya lo vimos, inclusive esta clasificación está hecha en función a lo que nos interesa, con lo que nos interesa relacionar. ¿Recuerdan cuando decíamos soportes y después lo relacionamos con los sistemas de impresión? Porque no es lo mismo, digamos, no es lo mismo como industrialmente o técnicamente imprimir sobre una lámina, sobre un cartón compacto, el cartón corrugado. Recuerden que esto tenía por lo menos básicamente dos sistemas de impresión por las características materiales. En cuanto a los plásticos, más o menos en términos generales, los cilíndricos, cónicos y prismáticos. Recuerden la geometría, pues esto que parece un cilindro en realidad es un cono largo, pero cono al fin. Esa es la diferencia que marca la geometría de estos productos. Y los prismáticos con una variedad importante, digamos. Los metálicos normalmente, y depende qué tipo de metales se utilicen, los más comunes son la hojalata y el aluminio. Son dos modos de producción diferentes porque la característica de los materiales son realmente muy diferentes. Y eso hay que tenerlo en cuenta no solo por la morfología, digamos, sino por lo que va a ir arriba, que es de algún modo lo que interesa a esta materia en relación con lo que venimos dando. Tubulares, cilíndricos y poliédricos. Y en estos casos, con estos dos materiales, también se producen las mismas cosas. Lo único que va a variar, y acá un poquito los ejemplos lo muestran, es las terminaciones o los remates superiores o inferiores, en el caso de los tubulares y cilíndricos, y en el caso de los poliédricos, que van más sobre la hojalata, digamos. Pero para marcar una diferencia, suponiendo que esto sea de aluminio y esto sea de hojalata, fíjense que esta es una monopieza hasta llegar al pico, a la boca, y esto en realidad ya son directamente dos piezas porque con la hojalata no se puede, porque son dos procesos de producción. Uno es por extrusión y el otro es un plano plegado y yo le llamo comúnmente cocido, digamos, pero es soldado, digamos, se le llama soldadura. Y eso es muy importante para lo que va a ir arriba después. En cuanto a los vitrios, con el material vitrio se pueden hacer muchas cosas, de hecho, cualquiera que conozca o haya visto los productos de cristalería es increíble artesanalmente y morfológicamente lo que se puede hacer. Esto es muy importante. En lo industrial más o menos son estos que se producen y como siempre vemos esta franja, la que tiene que ver con la perfumería o no sé cómo se le llama, no sé si es cosmética en términos generales, pero sobre todo con la perfumería hay unas particularidades que son realmente muy interesantes. Quiero hacer por segunda vez la aclaración. Yo estoy hablando o clasificando dentro de la industria, pero
fíjense que en la mayoría de los casos puedo mostrar los anteriores. Yo estoy tratando de mostrar el producto despojado y de algún modo, para que se vea realmente la forma en donde hay que operar o en donde opera el diseñador de comunicación visual, y porque me interesa justamente eso. Y de paso les digo, algo de esto va a pasar en el último TP de morfología, pero bueno, no tendría que decirlo. En cuanto a los combinados, acá también hay unas cuantas variables, yo puse algunas, pero más o menos en términos generales, cuando tienen la tapa de cartón externa, fíjense que la geometría del producto tiene un leve cambio, porque cuando la forma se completa, prácticamente es un cilindro. En este caso es como si fueran dos cilindros, uno más pequeño porque es el que tiene que contener esta tapa. Tapa metálica, cartón con tapa metálica, interior y exterior. Hay algunas que van envolviendo el cilindro desde afuera y otras que se incorporan adentro, en el interior del cilindro. Y tapas de PVC normalmente son externas, pues tienen que cubrir, no tienen las mismas características que esto, perdón. Hay más combinados, tapa vitre y corcho, tapas metálicas, más conocido, muy común, tapa plástica, y como de costumbre, mostrando peladito así, uno puede imaginar cuáles son los sectores de intervención, porque a mí me interesa siempre esa relación, porque si no, no quiero que parezca que estamos dando packaging como la materia en diseño, para que ustedes sepan esto, para después diseñar packaging. Si después diseñan packaging, bienvenido sea, la disciplina se abre, pero me interesa en tecnología la tecnología y en morfología la morfología, y ahora estoy tratando más o menos de reunir las dos cosas. ¿De qué modo? Para que ustedes recuerden que esta tapa de plástico tiene un modo de reproducir la forma, salvo que uno le pegue una etiqueta. Esto puede tener, se trabaja por moldeo y puede tener inscripta la marca en el plástico. Acá lo mismo que el vidrio. Cuando hablamos de envoltorios externos, etiquetas externas, siempre estamos hablando de algo que va a estar impreso afuera y después se incorpora, digamos. Pero en este caso, yo quiero que ustedes vean la cantidad y complejidad que empieza a aparecer cuando uno tiene que pensar que tiene que comunicar los mensajes visuales en geometrías que algunas son muy sencillas, pero otras muy complejas. Y acá venimos a otro tipo de combinación: plástico y cartulina, plástico con cartón y plástico con aluminio. Son ejemplos muy notorios, digamos, muy comunes. Y vamos a ver cuáles son las variables en este sentido. Aluminio y hojalata, todo esto tiene una relación, que en este caso sería horizontal, porque de metálicos a plásticos aparece todo este mundo de tipos de envases. Y acá viene, porque están divididos así solo porque estos tienen características materiales, esto tiene que ver con la flexibilidad o la rigidez de cualquiera de los materiales que se utilizan, y esto tiene que ver con los tipos de envases con morfologías distintas y producciones también diferentes. Entre los metálicos y los plásticos pasa todo esto. ¿Se entiende? Yo creo que ya lo dije recién, pero por las dudas lo aclaro más. Esto es material. Esto es por las características de los materiales, los que son flexibles, colapsibles y rígidos, y estos son los tipos por su morfología y, bueno, algunas otras condiciones funcionales más. Entre los materiales metálicos y los plásticos, que es la mayor producción prácticamente por la variedad. Aluminio y hojalata, fíjense, y acá marco
la morfología diferente y que tiene que ver por cómo después ingresa el diseño de comunicación visual como proyecto, digamos, ingresa después de la producción de la lata, supongamos que sea gaseosa o cerveza. Y acá, el diseño de comunicación visual ingresa antes, y ya lo voy a explicar mejor con los baldes porque ahí es más notorio, ingresa un poco antes que cuando esto se hace una lata. Acá ingresa al final, prácticamente. Y acá ingresa por ahí entre medio. Y vamos a ver por qué. Primero vamos a mostrar esto. En el caso de los de los metálicos, ya sea de aluminio o hojalata, están los flexibles, son cuando es papel prácticamente de aluminio, se lo llama flexible por el periodo elástico y de flexibilidad que tienen, digamos, que es mayor. Esto se puede arrugar hasta hacer realmente un bollito. Lo que se llaman colapsibles, que después no pueden volver a su función, a su morfología normal, y los rígidos, todo esto se rompe, por supuesto, quiero hacer esa aclaración, todo esto se rompe, etcétera, pero hay una diferencia entre estas tres características, entre la flexibilidad, la colapsibilidad y la rigidez con respecto a la morfología del material. Bueno, y acá más o menos está todo está un poquito más demostrado con las denominaciones corrientes, digamos, este tipo de envases. A esto se le llama pomos, a estos se llaman potes, aunque lo llamemos a veces de otro modo. Yo digo cuál es la denominación técnica que se utiliza en la industria, por lo tanto uno es como que debería manejarse con eso. No voy a repetir cuántas veces, como digo, esta disciplina necesita un diccionario que se adapte, porque por ahí llamamos las cosas de cualquier modo. Botellas, uno está acostumbrado a llamar una botella a algo que sea de vidrio, y no necesariamente tiene que ser de vidrio, sino por su forma. Y baldes. En cuanto a los plásticos, acá hay una variedad de envases que no son todos iguales, pero son similares dentro de los envases flexibles. Los colapsibles, con dos materiales diferentes, aunque sean plásticos, recuerden la categoría de los materiales, que son diferentes, aunque entren todos dentro del mundo de materiales plásticos, y los rígidos. ¿Qué pasa acá? En cuanto a los plásticos, pomos, botellas, baldes, blister, skin pack, flow pack, doy pack. Y hay otros packs, pero estos son los más conocidos, de los que mayor cantidad se produce. Vamos a ver envases y etiquetas. Yo no sé si, la verdad que no me acuerdo ahora, pero la característica de Skin Pack es porque se adapta totalmente como si fuera la piel, skin es piel, como si se adapta a la morfología del producto. En el caso de Flow Pack tiene soldaduras, es como si fuera podríamos llamarle un tubo si fuese en términos dimensionales, un tubo o un plano de dos capas que tienen soldaduras de un lado y del otro, como si fuera una misma lámina, pero soldadas en los dos lados. Y el doy pack, que por ahí tiene más de esta característica, pueden estar de pie, digamos, sobre una base, y en el otro tiene una soldadura, y muchas veces los otros tipos de doy pack tienen los pico
vertedores, etcétera. Bueno, sobre eso hay también mucho. Vamos a ver un poquito de envases y relación con etiquetas. Los blisters. Y acá están definidos los blisters. Este es más o menos una síntesis de cómo película, film, foil, etcétera, son términos que dicen la misma cosa. Es una lámina muy delgada, se moldea, ablandada por calor. Más o menos el modo de producción, como para que tengan una idea. ¿Qué pasa con los blisters? Fíjense que adoptan distintas formas. Porque siempre tienen dos caras, digamos, en este caso. En este caso, que son metálicos y plásticos, el asunto es dónde está. ¿Por qué? Porque el blister tiene un modo de ser exhibido, sobre todo en estos que se exhiben y estos no tanto, van adentro de otro, adentro de un envase secundario, digamos. Fíjense dónde tienen en la mayoría de los casos, hay algunos productos por ahí muy lejanos que tienen inscripciones o impresiones o mensajes visuales, digamos, sobre esta cara superior, pero normalmente es el producto, sobre todo por la importancia que tiene por razones obvias, ¿no? Normalmente están impresos en la parte posterior. Este tipo de blister están impresos en el interior, pero no en el plástico, sino cuando es plástico y cartón, la lámina de cartón o cartulina. Lo mismo pasa con esto. Y de paso veamos lo que hay adentro. Fíjense que acá ya hay otro tipo de packaging. Porque una lapicera es una forma que contiene un tubo y ese tubo contiene tinta y de algún modo funciona y a su vez ese tubo que sirve para escribir, por ahí lo más probable es que tenga submarcas arriba del, digamos, a la vista. Yo estoy hablando de esto nada más que por decir que esta cosa no termina. El tema que nos convoca hoy tiene que ver con esto que está acá, que es el blister, pero resulta que aparece adentro del blister otra cosa que también es, pero cuando uno dice una lapicera no la ve como un envase, pero viéndolo en forma primaria, realmente es un envase, que después se llama Bic o se llama como sea, la otra marca. El Skin Pack es muy parecido al blister, solo que al estar envasado, el producto al estar envasado al vacío, se adopta la morfología, totalmente la morfología del producto, digamos. Por eso es como si lo envuelve como una piel. Y después lo demás características son prácticamente similares. Y el Doy Pack, que tiene formas distintas, creo que ya lo había mencionado, normalmente están hechos, por eso es la denominación, son parecidos a los otros, pero no, con productos que suelen estar, digamos, de pie, para el caso. Y hoy lo que hablaba de o una asa o algo para meter los dedos y hacerlo como una asa, digo yo, una manija para poder manipular el producto. Carlos, tengo una Y pregunta. Flow Pack, perdón, ¿qué? Tengo una pregunta para terminar de entender la diferencia entre blister y skin pack. Es El parecido, blister. pero... Bueno, perdón. El blister no se adapta, tiene aire adentro del contenido entre las dos capas, entre el cartón y el plástico. Supongamos, este plástico transparente y el cartón de atrás está el producto, pero entre ellos hay aire, digamos. Adentro entre los dos hay aire, para figurarlo. Y en el caso del Skin Pack no hay aire. Es una lámina más delgada, es parecido el proceso
cuando en las bandejitas que voy a comprar algo al súper, pero digo es parecido al proceso en el sentido de cuando envasan las fetas de queso, esa sería como skin pack en el sentido de que no hay aire adentro, que no es lo Entiendo. mismo que cuando compra una ensaladita y está envuelta en el plástico, que lo envuelven ahí por supuesto, que trabaja por calor y demás, más o menos el procedimiento es ese, nada más que este es más artesanal en un súper. Una tiene aire y el otro, como el skin pack, no. Piénsenlo como piel. Esta es una lámina, un plástico, un polietileno, que envasada al vacío no deja aire entre el producto y el envase. Este sí, acá entre las pastillitas hay aire, el producto está Bailando flotando, adentro, ¿no? digamos. Sí. ¿Eh? Sí, se mueve adentro, no está Sí, 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 por contenido. eso, por eso. Sí, No, sí. en este caso no. Ojo, la diferencia muy notoria en que la lámina superior, la transparente, es mucho más gruesa que el skin pack, independientemente del producto que tenga. Sencillo, no sé cuál sería la fundamentación de que haya diferencia entre estas dos cosas, pero si la historia de la industria lo ha determinado así, por algo será. No sé si me toca en este momento a mí indagar un poquito en ese tipo de cosas. Yo marco nada más que la diferencia, porque esto se relaciona con cómo se imprime, dónde se imprime, con qué sistema, etcétera, etcétera. Está bien la pregunta, pero la única explicación más sintética que puedo dar es que uno se adapta totalmente a la forma del producto sin dejar ningún intersticio, y tiene intersticios, digamos, o aire, yo le llamo aire para que se note más Profe, fácil. Diga. buscándole así como un significado, quizás en el anterior, encima yo tengo inglés muy malo, en los blister, Este, por ejemplo, se me remite a mí con esta cuestión del auricular, ver el tema de la ficha, la calidad, la profundidad del objeto, quizás lleva a eso, a esta cuestión de que sea más inflado, una cosa también visual, ¿no? La cosa de los colores. Al instante se me vino a la niñez, los juguetes, ver el juguete ahí Así es. articulado. En cambio, quizás para los otros, los skin pack, es cuando por ahí el producto ya es más hegemónico y no propone tanto una variación y es hasta quizás más una herramienta, se lo ve. Parece como, podría venir un serrucho ahí, un serrucho no estaría suelto, digamos. Exacto. Ah, Sí, en realidad, por eso digo, no sé si vale, está bien las inquietudes, me parece bárbaro. Uno no ha profundizado en esto en este sentido. Yo, por ahí el sentido común a veces es el que nos dice una cosa. Adaptarse a la morfología, a determinadas morfologías, por ahí, también tendrá que ver con eso. Hay productos que son muy complejos. Y acá también hay otra cosa. En el caso de los blisters, para los medicamentos, por ejemplo, imagínense que un blister, hacer skin pack con una pastilla que después te la va a llevar a la boca, donde está envolviendo el producto, un material plástico, pero envolviéndolo prácticamente pegado al producto, es contraproducente, digamos. Está bien el ejemplo que vos dijiste, hay mucho de herramienta, pero también hay otros productos que lógicamente que no son comestibles en ese caso. Y hay otra también, de acuerdo a la morfología, si es muy compleja la morfología o son materiales compuestos, por ahí no. Pero la clave, chicos, aparte de esto, que es funcional, porque bueno, podés envolver con un plástico una cosa que te la va a llevar a la boca, teniendo un contacto directo que casi con el calor se pueden fundir, porque recuerden que se envasan así, al calor.
esta herramienta no hay problema, pero una pastillita son ambos. Normalmente pasa eso, con productos que no van a tener contacto, se pueden envolver y pegar. Y ojo que lo del movimiento tiene que ver con esto que decía, que la pastilla se mueva, no es porque para jugar con la pastilla, sino es para que no la envuelva un producto que con la fusión del material se pueda adherir a eso que vos después te va a llevar a la boca. Pero bueno, vamos a seguir porque si no... Doypack, ¿ya vimos? Sí. Ahora un poquito más de detalles. Estamos con el Flowpack. En esto hay también mucho y hay una variedad importante. No es necesaria memorizar la nomenclatura, cosa que se puede, pero porque ni yo la tengo memorizada. Pero sí es importante saber, porque normalmente cada característica de envase, normalmente por su modo de producción, adoptan casi como las mismas formas, más larga, más corta, más ancha, qué sé yo, pero siempre es porque tiene dos soldaduras, una superior y otra inferior, o una a la izquierda y otra a la derecha, depende de donde lo estemos mirando, no importa. También son selladas por temperatura, y ojo que hay que ver también, no solo la parte de adelante, sino la parte de atrás. Esto no hay que verlo, sino hay que ver esto. Acá me voy a cortar porque esto estaba en una imagen más completa. Este es el tipo de Flowpack. Son monoláminas, o sea, una sola lámina, o en todo caso dos láminas, y por eso dije lo de la parte de abajo, porque suponiendo que esta sea bilámina, o sea que tiene dos, tendría una costura acá longitudinal del otro lado, que es lo que pasa con otro tipo de producto. Cuando es una sola lámina es lo mismo que las bolsas de polietileno, que prácticamente son tubulares, nada más que están aplanadas, y en determinado momento la máquina las va cortando. Bueno, acá las cose. Ustedes ven las bolsas de residuos, que después se hacen casi tubulares cuando uno las pone en un balde, en un canasto, están soldadas de un lado y del otro. Además, de hecho, en uno ya tiene una marca como para poder cortarla, pero es más o menos esto. No son Flowpack, ojo, pero digamos, tienen un procedimiento más o menos parecido para que ustedes se den una idea. Tetra es 4. Caja de cartón de plástico con forma de tetraedro. Bien, ¿qué quiere decir esto, cartón de plástico? Normalmente, para productos comestibles, que esto es bebibles para el caso, normalmente suelen tener ese cartón de plástico, en realidad es cartón más plástico. Porque normalmente son bicapas, por cuestiones de, ¿cómo se dice?, de asepsia interior, digamos. Lo de la morfología en términos generales es la misma. Los hay de base cuadrada, siempre por tomar la base, ¿no? Los de base rectangular, de base cuadrada, los remates, las terminaciones, les pasa lo mismo. Fíjense cuando tienen pico vertedor y demás, que los Doypack, en este caso, si no los más primarios se cortan, pero bueno, es más o menos esto. Este envase típico que acá casi, yo no sé si acá existe un producto, este es uno de los inventos más fenomenales, más que invento, el diseño. Es un tetrabrick que se diseñó en
en Italia que se usó para la leche chocolatada. ¿Cómo se llama esa empresa italiana que por acá antes, hace unos años, vendían leche? Una empresa láctea italiana. Bueno, yo no me acuerdo. Pero quería rescatar eso porque la morfología de Tetrabric, perdón, no sé por qué, acá. En el embalaje terciario, para el embalaje mayorista, digamos, tenía una característica que es un tetraedro regular, donde puesto en una línea con un vértice para arriba y en el otro caso opuesto, no deja intersticios, o sea que en una caja chata, digamos, de tal altura, la de ese producto, entraba todo. O sea, no había aire entre medio de cada uno. Si uno pone cualquiera de estos otros envases, u otro tipo de morfología, sí. Bueno, digo, fue un diseño fenomenal porque en una caja muy pequeña entraba una cantidad de productos, porque puestos uno con un vértice hacia arriba y el otro y entre medio con vértices hacia abajo, llenaba prácticamente todo el espacio. Bueno, comentario al margen sobre ese diseño que fue muy bueno. Bien, porque hablamos, en principio estábamos hablando de etiquetas, envases y etiquetas, cuando están sobre su superficie o cuando están integrados. En este caso, estos baldes, acá hay dos cosas. Normalmente, el proceso de impresión se hace sobre la superficie después que se convirtió este material plástico, se convirtió en balde, después se imprime. ¿Sí? O sea, acá yo puse más o menos los 3 sistemas con los cuales se suelen imprimir estas cosas. Eso pasa con el plástico. Después cuando veamos lo metálico, la cosa cambia. Se supone que esto, digo se supone, y eso más o menos en las pinturerías se puede ver, normalmente están impresos en el material plástico. No es una etiqueta envoltorio. Lógicamente muchas veces esto tiene que ver con el costo, a lo mejor una industria de pinturas o de algún tipo de producto que sea menos, que no sea tan masiva, lo envuelven con una etiqueta, por supuesto, pero es nada más que una cuestión de costo. Porque yo quiero marcar la diferencia porque el diseño el diseño que hay que hacer sobre eso, la preprensa y demás que hay que hacer para cada producto es diferente. Y como están con etiqueta integrada, cuando se imprime sobre la superficie. En estos casos también hay algunos que a veces son etiquetas integradas, pegadas, adheridas, no lo estoy marcando exactamente porque sea eso, ¿no? Pero sino, y otros que se imprimen arriba, digamos. Son los dos modos de hacerlo. Se imprime sobre el mismo plástico, digamos, y no integra una etiqueta de otro material. En el caso de los pomos cilíndricos y el plástico laminado pasa más o menos lo mismo y suelen ser impresos en estos dos sistemas. Recuerden que hay una offset, flexografía, ya más o menos lo habíamos visto, y en el caso del offset, que es un sistema que estamos más acostumbrados a ver, que imprime sobre plano, etcétera, etcétera, también recuerden que había unas máquinas que imprimen productos de 3 dimensiones, digamos. Pomos de plástico para cosmética, se suele utilizar offset seco, acá más o menos pongo esos ejemplos, y pomos de pasta dentífrica y crema, offset seco y flexografía. Digo, son los que más se usan. Sobre todo, por lo menos en la industria nuestra, nacional. Ojo que en industrias más grandes, digamos, en otras producciones, por ahí puede haber
Recuerden que la tecnología es realmente muy dinámica. Mientras estamos dando esta clase ya se inventaron algún par de máquinas más para acceder a impresiones de otros materiales y de otra morfología. Lo digo esto porque realmente es así. Fíjense con respecto a los plásticos cónicos, que tienen también una característica fundamental, porque no es lo mismo hacer una etiqueta que envuelva el producto, que tiene la forma de un rectángulo, digamos, como envoltorio, porque acá la geometría cambia. Hay un lado superior que tiene una dimensión y un lado inferior que tiene otra dimensión. Entonces, si esto lo aplanamos, como para el diseño del mensaje visual, digamos, la morfología cambia. Y eso hay que calcularlo. Lógicamente, ahora hay de todo. Y por las dudas les digo, prueben. No sé si ya lo habrán hecho, ustedes son más rápidos que yo para eso, pero Illustrator tiene unas opciones fenomenales. Mientras están diseñando el envase con una línea, un pote de estos o algo así, diseñan la etiqueta y juntan los dos y hace ¡prac! Y ya tienen el envase prácticamente en 3D, sin utilizar un programa 3D más avanzado. Con Illustrator se puede hacer esto. Es un encanto. Bien. Bueno, acá hay ya una morfología más variada, por lo tanto, superficies que son cóncavas, convexas, depende la morfología, pero fíjense que todo está impreso, todo tiene un mensaje. Recuerdan la tampografía, que es un sistema que se inventó, digamos, para poder imprimir formas que otros sistemas no podían llegar. No podían llegar, digo, porque no se podía adaptar la matriz o forma impresora. Y en el caso de la tampografía, por supuesto que sí. Etiquetas, es decir, lo que llamamos siempre etiquetas. Bueno, hay diferentes formas. Se me está haciendo muy larga la clase. Lógicamente tiene que tener una adaptación a la morfología del envase. Eso es fundamental. Yo hice el comentario con respecto a los cónicos, pero hay formas que son hasta más complejas que las cónicas. Y vamos a ver los tipos de etiquetas. Las frontales, que cubren solo una parte del producto, normalmente suelen ser estas. Digo normalmente suelen ser estas porque no hay una medida o algo que diga, sino que tiene que ver básicamente con las posibilidades que brinda el mensaje visual en términos de contenido para el recorrido visual que tiene el envase. O sea, un envase gordo, ancho, permite en ese recorrido una mayor, vamos a llamar, cantidad de formas. Un envase muy delgado, un cilindro muy delgado, lógicamente la tendencia es más vertical y el recorrido en la curva es mucho menor. O sea, supongo que viene una importancia de esto que acabo de decir. No es lo mismo diseñar de acá hasta acá que diseñar de acá hasta acá. No todo se puede hacer, o se hará lo que corresponda. Cuando cubre 180 grados, es la mitad del perímetro. Hay envolventes a 360 grados, que envuelven una totalidad. Estamos hablando de tanto sea de cilindro, geometría más compleja como este de abajo, ¿no? Las etiquetas collarín, normalmente, o collares, son las que... ¿A dónde va un collar? En el cuello. Así que es esa. Esta se supone que también es más o menos eso. Hay de distintas formas. Colgantes, cuando están suspendidas del cuello de la botella. Estampilla, es raro, ya casi
pero ubicadas en las tapas y cierre de productos. Esto es nomenclatura industrial que se utiliza normalmente. O sea, algunas parecen como más lejanas y utilizadas para otras cosas. Y las termocontraíbles, que cuando están diseñadas, lógicamente que los programas permiten que se haga esto como para saber cómo va a ser algo que está escrito en una línea recta y después resulta que adopta la forma de la guitarra, qué sé yo, como en este producto. Porque por calor se contrae. Como función envuelve toda la botella, como forma envuelve toda la botella, y como mensaje también lo hace, y bueno, le queda al diseñador realmente ver qué pasa ahí y cómo se va a ver el asunto. La del papel cartón, envolvente, papel de aluminio y film poliéster como tipo, ¿no? En frascos, en botellas, en latas, en potes y en baldes. A ver si tengo otra cosa, perdón. Acá quería dejar, porque esta es la aclaración que yo quería hacer que no la hice hoy. Este envase es cónico y este envase es cilíndrico. No importa si es cónico o cilíndrico. Este es de plástico. ¿Qué pasa en la etapa del diseño? Cuando uno tiene que diseñar esto, por el producto, cómo se fabrica, cómo se elabora el balde, primero el plástico es una capa o un moldeo en el cual se convierte en balde y después se imprime. Por lo tanto, la máquina tiene que adaptarse a la morfología del balde tal cual va a estar hecho. Fíjense que siempre están impresos, sus inscripciones llegan hasta cierto nivel, no invaden otros, porque ya no, porque no es posible en la misma máquina imprimir de acá y pegarle la vueltita para poder imprimir algo acá en el doblez de la tapa. Y en este caso, que es una lata de hojalata metálica, primero se imprime por su proceso de fabricación. Ustedes ven que tiene un anillo y después la tapa que se coloca después que esto se curvó, la plancha, para formar el balde. O sea, primero se imprime en plano y después se suelda y se le ponen las tapas. Cuando ya se soldó y se convirtió en balde, esto ya está impreso, porque hubo que imprimirlo en plano. Este primero tuvo que convertirse en balde y después fue impreso. Bueno, y ahora sí.